Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Él era principal entre los judíos. Había venido de noche al Señor y dijo entonces: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo obviamente quedó asombrado y preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo: te digo de cierto que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y así, hablando a Nicodemo, decía que el viento sopla de donde quiere y nosotros escuchamos su sonido, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que entonces Nicodemo quedó asombrado ante esta declaración. ¿Cómo podría alguien nacer de nuevo? ¿Cómo sería posible esto? Así que entonces dijo el Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijereis las celestiales? Y he comenzado de esta manera porque quería hacer una correcta exégesis sobre lo que está ocurriendo aquí. Porque ahora el Señor va a decir unas palabras que ha servido de confusión a muchos. Pues así dicen en el capítulo 3 y en el verso 13. Recuerden lo que hemos leído y cómo el Señor dice: si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjense bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la pregunta es: ¿nadie subió al cielo? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo dice el Señor el Hijo del Hombre que está en el cielo? Bueno, para poder entender esto, sabemos que antes que el Señor Yeshua, o sea, estuviera diciendo esto, habían seres humanos que ascendieron al cielo. En el libro de Génesis, en el capítulo 5 y en el verso 24, se menciona a Enoc. La Biblia dice allí: caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Así que, comprendiendo estas cosas, sabemos que alguien sí subió al cielo antes, que fue Enoc. Obviamente no antes que él, porque el Señor siempre ha estado junto a su Padre. Pero estamos hablando, él dice: nadie subió al cielo, pero subió Enoc. En la segunda carta, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, se menciona a Elías. Qué interesante, ¿no? Pues dice que Elías, pues claramente ascendió al cielo. ¿Cómo lo hizo? Dice allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y en el verso 9, que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, el cual era su criado: pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Lea bien, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, le rompió en dos partes. Así que ahora podemos vamos a empezar a examinar exactamente las palabras del Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Así que, ¿cómo podría ser esto? En primer lugar, Él está diciendo, no que nadie subió al cielo, sino que nadie subió y descendió. Porque el Señor, recuerden esto, estaba en el cielo y Él descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. De hecho, estamos celebrando en estos días exactamente su natividad. Así que Él descendió del cielo, y no solamente descendió del cielo en forma humana, sino que lo volverá a hacer una segunda vez. Ahora, cuando Israel se vea rodeado de ejércitos para poner fin a la gran tribulación. Así que, obviamente, podemos entender las palabras del Señor, no que nadie haya ascendido al cielo, porque allí estaban Elías y Enoc. Sabemos que Enoc fue quien intercedió ante Dios en los días en que los vigilantes o los ángeles caídos se llegaron a las mujeres en Génesis 6 y les engendraron hijos y nacieron gigantes, o llamados Nefelim. Aquel pecado fue horrible y obviamente fue usado Enoc como una especie de intermediario entre los ángeles caídos y Dios. Luego Enoc fue traspuesto. Y esto nos lleva al segundo punto, porque esto es una cita que causa gran confusión. Y algunas personas piensan que obviamente es una cita prácticamente que trata de oponerse a lo que la Escritura dice, de la manera en que se puede interpretar. Sin embargo, pensando en todo esto, podríamos pensar exactamente, va a llegar un momento, y podría ser en cualquier momento, en que podría ocurrir un evento en que no va a ser un hombre aislado como Enoc, o un hombre aislado como Elías, sino que una multitud de personas va a ascender al cielo. La Biblia llama a este evento la bendita esperanza de la iglesia. ¿Qué es la bendita esperanza de la iglesia? Bueno, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo, en el verso 13, comienza a hablar consolando a la iglesia, porque ellos pensaban que no volverían a ver a aquellos santos. Cuando me refiero a santos, me refiero a los vivos, me refiero a los que, habiendo sido del Señor, habían muertos. Ellos pensaban que no volverían a verlos. Por eso Pablo comienza a consolarles, diciendo ahí en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Miren bien, él no llama muertos a los que duermen, a los que han muerto en Cristo. Él les llama que están durmiendo. Obviamente, su cuerpo ha dormido, su espíritu ha regresado a Dios, y su alma, ya en este momento, por cuanto el Señor había llevado la cautividad al cielo, se encuentran en el cielo. Dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, y todos lo creemos, los que somos de él, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Obviamente, él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que siempre donde yo esté, ustedes también estén. Así que los que llaman muertos, dice la Biblia que estimada a los ojos de Dios, por cierto, es la muerte de sus santos, y que el ángel del Señor los guía hasta las moradas celestiales, pues entonces el Señor va a traer consigo a las almas que están en el cielo. Por eso dice,
que así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, eso nos indica la intervención del arcángel Miguel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, algunos de nosotros, los que aún estemos con vida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, luego continúa ahí en el capítulo 5 diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué día habla? Bueno, el profeta Joel en el capítulo 2 y en el verso 31 llama el día grande y terrible del Señor. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuchen bien esto, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, hablamos de un evento que proviene de la palabra griega que significa arpazo. Arpazo significa arrebatar o tomar con fuerza. Es un evento donde coinciden, no son eventos separados, sino coinciden la resurrección de los muertos en Cristo con los que han de ser arrebatados. Hay un encuentro con el Señor en las nubes y lo que vamos a dirimir ahora es exactamente ¿qué podría ocurrir? Hay algunos que sitúan el arrebatamiento de la iglesia al final de la gran tribulación. Y dicen que el regreso del Señor, que se describe allí en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 19, es exactamente cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y que cuando el Señor regresa con sus ángeles, según dicen ellos, pues hay un encuentro en las nubes, y los que están vivos al final de la gran tribulación se encontrarían con el Señor en las nubes. Sin embargo, esto no podría llamarse la bendita esperanza, porque sería solamente un evento en el cual habría un encuentro con el Señor. Obviamente los muertos, los que estamos vivos, seremos transformados, nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Y nuestra reunión es con el Señor en las nubes. Pero este evento sería solamente una especie de embajada en la cual, pues, habría un descenso con el Señor mismo y vendrían a la batalla, a la gran batalla que ocurrirá cuando el Señor y sus huestes desciendan sobre el monte de los olivos y los ejércitos que se han reunido para guerrear con Israel estén sobre el monte del Megido. Sin embargo, este evento coloca a la iglesia durante todo el período de la gran tribulación. Un examen al libro de Apocalipsis nos muestra el primer capítulo en el orden que Dios estableció las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. Hay un orden en este libro y nos muestra el capítulo primero, la adoración en el cielo y todo lo que Juan ve en el cielo. Posteriormente, los capítulos 2 y 3 describen la condición de la iglesia de aquellos días, que son figura de la iglesia de nuestros días. Vamos a detenernos por un instante. Hemos hablado del capítulo primero y luego ahora hemos entrado en el capítulo 2 y 3. Pero si nosotros vamos ahí al libro de Apocalipsis, específicamente al capítulo 3, hay dos iglesias insignias. Una de ellas es la iglesia, voy a comenzar por la última, la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía ciertas características, que es figura
de la iglesia de hoy en día. Alguna porción o una gran parte de la iglesia de hoy en día pudiera decirse que milita en esa figura, en esa iglesia que es figura de la iglesia de la Odisea. Allí el Señor le hace una reclamación y le dice: yo conozco tus obras. Obviamente, estas obras que se deben ser el resultado de una fe genuina. Porque aquí no se habla de obras fuera del Señor, sino en el Señor. Y está diciendo: yo conozco tus obras, pero le dice algo: tú no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es decir, hay un doble estándar, hay un compromiso con el mundo y hay un supuesto compromiso con el Señor. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices: yo soy rico. Tal vez algunos ahora puedan entender a qué iglesia nos estamos refiriendo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la iglesia figura de la que quedará a enfrentar la gran tribulación. Es la iglesia que predica un evangelio de prosperidad, que predica un evangelio de éxito, que tiene raíces aquí en la tierra, que dice amar al Señor, pero funciona con una doble moral o con un doble estándar. Esta es la iglesia de la Odisea. Sin embargo, hay otra iglesia, precisamente ahí en el capítulo 3 y en el verso 10. Primeramente, dice aquí, comienza diciendo el Señor, escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 3:7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. ¿Entiende esto? Nuestras obras son conocidas por Dios. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es la iglesia judaizante de nuestros días, los que dicen ser judíos y no lo son. Son falsos judíos y basan todo cambian el evangelio. Y pues intentan judaizar a la iglesia. Pero luego entonces viene la promesa del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, yo te guardaré. ¿De qué nos guardará el Señor? Esta es la pregunta. Yo te guardaré. ¿De qué? De la hora. Al escribir hora, debemos inmediatamente pensar en un tiempo. Vamos a ser guardados de un tiempo en específico. ¿Cuál tiempo? La prueba. El tiempo de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué prueba ha de venir sobre el mundo entero? Entendamos esto. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 30 y en el verso 6 y 7 se describe a un evento en el cual describe a Israel como una mujer encinta, una mujer encinta a punto de dar a luz y tienes dolores de parto. Ahora tal vez podamos entender quién es esa mujer que está allí en Apocalipsis 12, que dicen los católicos que son ellos, o que es la iglesia católica, cuando en realidad estamos hablando aquí de Israel. Este Israel se presenta como una mujer con dolores de parto, a punto de dar a luz, y clama en su angustia. Jeremías lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Pero esta angustia de Jacob, aunque va dirigida únicamente a Israel, en realidad va a afectar al mundo entero. Porque se va a levantar este gobernante mundial
llamado el anticristo, que se apresuran ya a traer. Y pues obviamente va a afectar todo el orden establecido. Va a haber un cambio total en el tiempo. Dice la Biblia allí en el libro de Daniel que él pensará en cambiar los tiempos. Hoy lo llaman reseteo. Hoy lo llaman la agenda del nuevo orden mundial. En realidad se trata de cambiar los tiempos. Cambiarlo todo, cambiar la ley, establecerse. Este anticristo, este gobernante, pues por 3 años y medio o 42 meses se establecerá una paz aparente con Israel. Pero al cabo de 42 meses él va a romper esa paz. Entre Israel y las naciones me refiero. Y él va a romper esa paz y se va a proclamar como el Mesías. Él va a entrar a través de la diplomacia. La Biblia lo describe ahí en Apocalipsis capítulo 6 con un arco sin flechas. Así que ahora, obviamente, al cabo de los 42 meses, 3 años y medio, él se va a sentar en el trono de Dios y entonces ocurrirá esto que se conoce como la hora de la prueba. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es exactamente lo que va a ocurrir. Si Dios nos va a guardar de la hora de esta prueba llamada la gran tribulación, en Mateo 24, de tal manera que el Señor dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero también habla de que los israelitas sí van a enfrentar la gran tribulación porque es el diseño. Este será el momento en que Dios retoma el trato con Israel. Hasta ahora, por 2000 años aproximadamente, ha estado tratando con la iglesia, ha estado tratando con los gentiles. Ahora se vuelve en su trato con Israel y lo va a hacer a través de la gran tribulación. Por ende, volviendo como habíamos hablado, el arrebatamiento de la iglesia situado, pues, al final de la gran tribulación, desmiente lo escrito también en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9, donde dice escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, que Dios no nos ha puesto, y cuando dice no nos ha puesto, se refiere a la iglesia. Dios no nos ha puesto para ira, para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, el Mesías. Y exactamente el tiempo de la gran tribulación, Apocalipsis 6, comienza describiendo los 7 sellos que se abren. El primero es el sello que representa al anticristo, un gobernante mundial al cual les dada, no la tiene, les dada, es un suplantador, una corona, y viene venciendo y para vencer. Luego vienen los demás juicios. Y así, pues el capítulo 6 dice allí que será tan terrible cuando se abre el 6º sello que los reyes de la tierra, y en el verso 15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira, lea bien, de la ira del Cordero. Así que si el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5 y en el verso 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, obviamente la mención aquí de la ira del Cordero y una mención adicional en el verso 17, donde dice que de tal manera será esta ira que nadie podrá sostenerse en pie. Entonces sabremos que es una ira manifiesta y segura que ha de ocurrir y que ha de destruir a muchísimos, que los hombres se esconderán
en las cuevas, en los búnkers para escapar de esta ira, pero no lo van a lograr. Los hombres se van a lanzar de los lugares altos buscando la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Así que obviamente lo que hablamos aquí es que la iglesia obviamente no se ve en medio de la gran tribulación. Mire, en el capítulo 4, antes de entrar en los sellos, dice Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Entienda que el Señor dijo aquí en el capítulo 3 y en el verso 8 le dice a Filadelfia, que es la insignia de la iglesia que tiene la promesa: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí se le dice a Juan entonces en el capítulo 4: he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, recuerden el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de lo alto. Se le dice: sube acá. Es el momento en que la iglesia asciende al cielo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Así que esto es muy claro. Y obviamente un recuento por todo el libro de Apocalipsis, luego el capítulo 6, luego vamos al capítulo 6, verso 9. Allí está la gran multitud de almas, la multitud vestida de ropas blancas, que se refiere exactamente a las víctimas, a los que mueren durante la gran tribulación. Una gran multitud delante de la presencia del Cordero. Están vivos, están alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, ¿qué ocurre? Luego que son sellados los 144,000. Y se le pregunta: ¿quiénes son estos? Y se les ha dicho a Juan: estos son los que han salido de la gran tribulación. De la gran tribulación se sale solamente a precio de la vida. Así que estos están delante del Dios de los cielos. Luego entonces, si no hay una mención de la iglesia, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no se ve predicando. De hecho, la Biblia dice que un ángel predicará el evangelio a los gentiles. La Biblia dice aquí que Moisés y Elías, o por lo menos los dos testigos, se supone que son Moisés y Elías. Moisés en representación de la ley por las señales que hace allí, son las mismas que hizo durante su ministerio terrenal cuando convirtió las aguas. Las aguas se convirtieron en sangre, lo hizo Dios. Y obviamente Elías, que hace las mismas señales. Y ellos mismos también, cuando el Señor se transfiguró, aparecieron. De tal manera que Pedro le quiso hacer 3 enramadas, una a Moisés, otra a Elías y otra al Señor. Así que ahí están en el templo Elías y Moisés testificando por 42 meses o 3 años y medio a Israel. Por tanto, ¿dónde está la iglesia? La iglesia siempre está presente desde su inicio. Estuvieron perseguidos por los romanos, echados a los leones, crucificados, aserrados, pero la iglesia permaneció. Fueron dispersos por todas partes, pero la iglesia hasta hoy, Dios la ha sostenido y se ha sabido de ellas. Pero aquí a partir del capítulo 4 y hasta el verso 19 la iglesia desaparece. ¿Cómo entonces podemos situar pues el arrebatamiento de la iglesia a aquellos que sobreviven a la gran tribulación? Hay otra pregunta. Si todos los que sobreviven a la gran tribulación, de manera que hacen la voluntad de Dios,
Ellos no se dejan imponer la marca de la bestia. Un grupo de ellos son guardados por Dios. Pero todos sobreviven, un grupo de las personas sobreviven. Entonces ocurre el arrebatamiento. Si todos ellos son arrebatados al cielo, entonces, cuando ellos regresan, recuerden, el evento que ocurre es que son transformados sus cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Ya ellos no se casan ni se dan en matrimonio. Por tanto, ya no nacen niños de ellos. Ya ellos no procrean. Los varones no procrean. Las mujeres no quedan embarazadas. Ahora tienen un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Un cuerpo inmortal, como el del Señor, cuando se apareció a los discípulos. Pero si todos ellos son investidos de cuerpo glorificado y se van al cielo, y una vez que van a hacer una especie de embajada al cielo, donde los muertos en Cristo también son investidos de cuerpo glorificado, todos entonces estarían con cuerpos glorificados. ¿Y quién entonces poblará el milenio? Porque recuerden que Isaías 65 habla, y también Isaías 11, de que allí nacerán niños. ¿Cómo pudieran nacer niños? Porque recuerden, una vez que el Señor regrese con su iglesia, pues ocurre el tribunal del Señor. Viene el juicio de las naciones. El Señor separa a las cabras a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y le son dichas a ellas que Él no las conoce. Y son echadas al horno de fuego, al infierno. Por tanto, ellos tampoco pueden procrear porque están en el infierno. Son cortados de la tierra. Algunos confunden este evento donde dice que habrán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Pero ahí no se habla de arrebatamiento alguno. La palabra arpazo no aparece ahí. Es el evento en el cual el que es tomado es trasladado al reino milenial, donde el Señor será el rey de toda la tierra. Zacarías 14:9. Pero el que es dejado es aquel que va, que habiendo comparecido ante el tribunal del Señor, ante el juicio de las naciones, porque ahora Él será el rey y también el juez. Entonces no es conocido por Dios y es entonces desciende al infierno. Ese es el que es dejado. El que es tomado queda con un cuerpo mortal y entonces pues pasa al reino milenial. ¿Quiénes son estos que no van a recibir un cuerpo mortal y un cuerpo glorificado? Los judíos que sobreviven a la gran tribulación. Algunas personas que queden, que Dios los guarde. Será difícil para poder comprar, comer o beber. Tendrán que dejarse marcar, ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. Y no solamente ellos, sino también sus hijos. Aún así, Dios va a guardar un remanente. Mire, cualquiera que le encuentre sin esa marca va a pensar que le rinde un favor a Dios y le va a denunciar. Así será de terrible aquellos días. Tendrán que depender en todo momento de Dios. La misericordia de Dios será vista en gran manera. También podemos decir que habrá un gran avivamiento en la gran tribulación. Pero quiero que sepa esto. Estos que sobreviven a la gran tribulación son exactamente aquellos que van a casarse y darse en matrimonio durante el reino milenial. Así que esa teoría de que el arrebatamiento ocurriría al final de la tribulación, de la gran tribulación, tendríamos que descartarla. Porque no había morador. Todos los que sobreviven, los judíos, los que creyeron, los judíos creen cuando ven al Señor descender del cielo. Está ahí en Zacarías 12. Se mirarán a mí. ¿A quién mirarán? A aquel al cual traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al Señor. Y harán gran lloro y gran lamentación. Ahí es cuando Israel entiende. Los ojos les son abiertos. Dice el Señor que derramará espíritu de gracia sobre ellos. Entonces ahora, pues ellos lloran y entienden que Él es el Mesías. Pero ellos no son investidos de cuerpos glorificados. Tampoco los sobrevivientes. Y ya el Señor ha regresado. Entonces no puede haber un evento llamado arrebatamiento de la iglesia en conexión con esto. Porque los que mueren en el Señor, recuerden esto, durante la gran tribulación, mueren decapitados.
por no ponerse la marca de la bestia, ellos también van a recibir un cuerpo glorificado. Pero todo aquel que sobreviva a la gran tribulación, pues estará con un cuerpo físico. Ellos son los que poblarán el milenio. Ellos son exactamente lo que cuando el Señor sea el rey de toda la tierra, puede leerse el capítulo 14 de Zacarías, cuando la familia de Egipto que sobreviva venga a ofrecer, a traer ofrendas al Señor, y la familia de la tierra que no venga a ofrecer ofrendas al Señor, no vendrá lluvia sobre ellos, porque el rey será, él será el rey de toda la tierra, será adorado y reinará desde Jerusalén misma. Así que ahora, estos que han sobrevivido, allí nacerán niños, allí el lobo morará con el cordero, el niño jugará sobre la cueva de la Spit. Los hombres vivirán largos tiempos, pero ellos se van a casar y se van a dar en matrimonio, van a nacer generaciones y generaciones. Pero al cabo de cierto tiempo, Satanás va a ser liberado de su prisión. Ahí en Apocalipsis 20, Satanás es atado por un ángel, le impone con una gran cadena y lo ata debajo de la tierra. Pero al final de los 1000 años, Satanás es desatado nuevamente y viene a tentar a las naciones. ¿Qué naciones? Las que han sobrevivido, las que han quedado, que han gozado del reinado del Mesías, porque ahora ya no hay gobernante sobre la tierra, ya no hay presidente. Ahora el Señor, el Todopoderoso, colocó a su esposa, la iglesia, para que gobernase junto a él. Y es la iglesia quien estará gobernando, también con cuerpo glorificado. Pero entonces Satanás, una vez libre, vendrá a tentar a los sobrevivientes, a los hijos de los sobrevivientes de la gran tribulación, a los nietos. Y entonces habrá una gran rebelión contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así Satanás es capaz de engañar aún aquellos que ven cara a cara al Rey y Señor de todo el universo. Aún creerán que pueden enfrentarle y arrancarle el reino. ¿Y saben qué? Descenderá fuego del cielo y les consumirá a todos. Un arrebatamiento a mitad de la gran tribulación, que es la otra teoría que hay, ocurriría lo mismo, dejaría a la iglesia bajo parte de la ira de Dios. Y ya leímos que Dios no nos ha puesto para ira, sino para recibir salvación por medio de nuestro Señor. Así que sería exactamente lo mismo que estés todo el tiempo que estés a la mitad de la gran tribulación. Por tanto, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el próximo evento que usted espera enfrentar? ¿Qué usted me respondería? Si usted es de los que cree que la iglesia se quedará a enfrentar la gran tribulación, a pesar de que no aparece una sola cita que así lo pruebe en las Escrituras, a pesar de que usted coloque a la iglesia enfrentando la gran ira de Dios, cuando ya le ha dicho que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, y que Él nos va a librar no de la gran tribulación, sino mucho más del tiempo, quiere decir de la hora de la prueba, que es la gran tribulación, que viene sobre el mundo entero, no para probarnos a nosotros la iglesia, sino para probar al mundo entero. Allí muchos se van a convertir al Señor y otros aún van a maldecir a Dios, a pesar de sus llagas, a pesar de todo lo que les va a ocurrir, van a blasfemar al Dios de los cielos, porque le aborrecen. Entonces, ¿qué evento está esperando usted? Si usted me dice que usted cree que se va a quedar estoicamente, fíjese bien, que usted considera que es una persona valiente, lo creo, cada uno de nosotros somos valientes, hemos sido valientes, porque hemos decidido escapar de ese orden de cosas que el mundo nos ofrece y hemos venido al Señor. Pero eso es una cosa, y otra cosa es
estar enfrentando la gran ira de Dios. Mire, Dios, el Señor pagó por usted y por mí. Él nos ha puesto para enfrentar esa ira. Esa ira no está diseñada para nosotros, sino para probar a este mundo que le desprecia. Por tanto, si usted cree, usted simplemente piensa de esa manera, que se quedará a enfrentar la gran tribulación, entonces prepárese, porque el próximo evento que usted va a enfrentar va a ser la gran tribulación. Según usted cree, le va a ser hecho. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al que cree, todo le es posible. Si usted cree que Dios es poderoso para librarle de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, si usted cree que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, y que ya Él pagó por nuestros pecados, maldiciones, y por lo tanto no tenemos por qué enfrentar esa gran ira, que la iglesia no aparece durante todo el periodo de la gran tribulación, no se menciona una sola vez. No se menciona predicando, no se menciona predicando a los enfermos, no se menciona yendo a los hospitales, visitando, dando de comer a la viuda, al enfermo, al necesitado. No existe la iglesia. ¿Por qué un ángel tendría que predicar a los gentiles, querido hermano? Si alguno tiene oídos, que oiga. ¿Acaso ahora ustedes ven a un ángel predicando a los gentiles? No existe, porque está la iglesia. Pero será tan terrible lo que vendrá, que un ángel tendrá que predicarle a los gentiles. Sin embargo, a Israel serán enviados los 2 testigos y también 144,000 sellados que se mencionan en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Dios detiene todas las plagas, entre tanto Él sella a sus elegidos. 144,000 sellados de cada una de las tribus de Israel. No se crea ese cuento de que son testigos de Jehová. Ahí se menciona claramente de qué tribu son. Obviamente no se menciona Dan, porque en mi opinión, de la tribu de Dan viene el anticristo. Basado en la promesa de Jacob a Dan. Dice que Dan será como serpiente que muerde los talones del jinete. Es exactamente lo que le fue dicho a Satanás. La mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Está en Génesis 37, si mal no recuerdo. Así que entonces, por eso es que no se menciona la tribu de Dan. Pero los 144,000 sellados son judíos. Porque es el tiempo de tratar con Jacob. El tiempo de tratar con Israel. Esto no está diseñado para la iglesia, querido hermano. Está diseñado para Israel, pero alcanza al mundo entero. Nosotros no somos Israel, ni suplantamos a Israel. Somos la iglesia, compuesta por judíos que han creído y también gentiles. Primero el judío, luego el griego. Hablo en sentido figurado, los gentiles. Por tanto, si usted me pregunta a mí, ¿qué evento yo estoy esperando? Le puedo decir que el arrebatamiento de la iglesia es lo que estoy esperando. Si Dios permite que yo y mi casa seamos arrebatados, o simplemente otras personas lo son, yo entonces sé y estoy preparado. No sé usted, porque Dios hace como quiere. Y los parámetros que Él usa, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle? ¿Acaso le damos nosotros a Dios? ¿O Él nos pide algo? ¿O simplemente nos sometemos a su voluntad? Él es soberano. Si Dios decide que nos quedemos, entonces yo estoy listo para presentar mi cuello, para ser decapitado, porque no nos dejaremos. Esto es algo que lo decimos ahora y va a ser muy difícil. Imagínense que llegue a un lugar y llegue el momento en que le digan, usted no tenga ni siquiera que darle de comer a su bebé, a su hijo. Y le digan, tiene que tener la marca de la bestia, el 666, el microchip. Será una ventaja. ¿Sabe qué? Para poder viajar ya no tendrá que hacer esas grandes colas.
Ahí va a estar toda su información, su pasaporte, su licencia de conducir, sus cuentas bancarias, porque el dinero va a desaparecer. Las tarjetas bancarias van a desaparecer, las tarjetas de crédito, su información de salud. Para poder trabajar, ahí tendrá que, será todo el control a través de eso. Su vida. Va a recibir información a su vehículo. Todo va a ser controlado a través de ese microchip. Que ya está preparado, que ya está listo. Todo está listo, queridos hermanos. Solamente miremos a cómo están ocurriendo las cosas. Se apresuran a traer este nuevo orden mundial. Nosotros tenemos que estar listos para que aquel día no nos tome desapercibidos. Así que yo espero, por cuanto sé que Dios no me ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Yo espero que en un momento, en cualquier momento, estos cuerpos mortales, en un abrir y cerrar de ojos, sean transformados en cuerpos glorificados. Entonces se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Así que está delante de usted el creer o no creer. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Le cree usted a Dios? ¿Cree usted que esta bendita esperanza en cualquier momento podría tomar lugar? Yo lo creo. Yo lo creo y nadie me va a cortar, me va a cercenar esta bendita esperanza, esta maravillosa esperanza de que en cualquier momento, así como fue Elías arrebatado en carros de fuego y Eliseo nunca más le vio, así como fue arrebatado Enoc para no ver muerte, así nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, en las nubes. Y luego entonces compareceremos ante su tribunal para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en la carne. Pero no sufriremos pérdida, porque ninguno que sea arrebatado, recuerde esto, ninguno que no sea hijo de Dios será arrebatado. Un hermano escribe aquí: bienaventurados las estériles y de las que no amamantaron. Así dirán en medio de la gran tribulación. Miren bien, así dirán. Es real, totalmente. Dirán a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Entienden ustedes eso? Amado, créale a Dios como le creyó a Abraham. Créale a Dios. Creemos que el anticristo ya vive. Creemos que todo está listo para la reconstrucción del tercer templo, que la vaquilla bermeja que se usaba para el sacrificio, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, y se debía usar aquella vaquilla roja o aquella vaquilla bermeja para santificarse en sus cenizas y sólo así poder entrar en el templo. Escuche bien. Y esa vaquilla bermeja había desaparecido de Israel. Pero ¿qué creen? Ha vuelto a aparecer y está custodiada por los sacerdotes levitas. Todo está listo. Las vestiduras de los levitas, la del sumo sacerdote que oficiará. Todo está listo. Amados, Dios no retrasa su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que es misericordioso. Él quiere que todos procedan al arrebatamiento, queridos, al arrepentimiento, perdón. Porque estas cosas vendrán así, como un lazo. Yo prefiero ser de aquellos que le creemos a Dios. Así que esperamos que en cualquier momento suene la trompeta. Que cuando escuchemos esa
trompeta estridente, estos cuerpos mortales sean convertidos en cuerpos glorificados. Y allí entonces estar para siempre con Él. Y cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal del Señor, retomando lo que dije antes, entonces seremos despojados de las obras que hicimos infructuosamente mientras estábamos en la carne, para que permanezcan solamente las obras las cuales Dios había preparado de antemano para que nosotros estuviéramos sobre ellas. Y por eso recibiremos galardones y coronas. Luego entonces, ahí alabaremos a Dios en los cielos y le veremos tal y como Él es. El próximo evento que compareceremos será el más maravilloso, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. ¡Qué maravilla! Porque su esposa se ha vestido de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Entiende usted eso? Es por eso que decimos que sin santidad nadie verá al Señor. Porque el lino fino son las obras justas de los santos. ¿Por qué? Porque ya ha sido despojado el heno, la hojarasca y la madera. Es decir, ya hemos sido despojados de esas obras que hemos hecho, a veces pensando que hacíamos algo en favor de Dios, pero no es así. Y solamente hemos quedado con las obras que Dios había preparado para que Él sea el autor en todo, el protagonista en todo. Él nos provee la salvación por obras. Él nos provee también las obras que hemos de hacer, las cuales son el resultado de esa fe genuina. Y todo por la gracia maravillosa de Dios. Así que si usted no entiende lo que significa este misterio llamado arrebatamiento, es tiempo de que se ponga a escudriñar las Escrituras para que le crea a Dios. En cualquier momento suena la trompeta. Y los que somos de Él, entonces seremos llenos de alegría. Nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros recuerdos quedarán para siempre olvidados. Ya no habrá motivo para tristeza. Con ese cuerpo glorificado no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá tristeza. Gloria a Dios. Ya no habrá una batalla entre la carne y el espíritu, porque seremos investidos de ese cuerpo que ya el Señor ostenta sentado al lado del Padre, un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, con el cual ascendió al cielo. Así que solo nos queda invitarles a escudriñar las Escrituras, a examinar lo que hemos enseñado aquí, porque debemos ser como los de Berea. Y examinar las Escrituras como ellos hicieron. Por eso fueron llamados más nobles que los de Tesalónica, porque lo hacían celosamente para ver si lo que le enseñaba el apóstol Pablo era así. Así que les agradecemos por este tiempo. Estemos listos, estemos preparados, estemos gozosos. Porque mientras las cosas más difíciles se ponen para el mundo y mientras más el mundo teme, nosotros estamos más confiados en el Señor. Como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amados, confiemos en Dios. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor nos guarde en completa paz. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.